En este video de Disegnotopia vamos a recomendar 10 libros de diseño que creemos pueden encontrar muy útiles y muy interesantes. Acompáñenos. Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, colegas, diseñadores y no diseñadores y todos aquellos que viven intensamente el mundo del diseño? En esta ocasión me encuentro yo solo a cuadro, ya que mi colega y amigo Jorge Rodríguez se encuentra trabajando intensamente en la estructura de nuestro siguiente video, en donde pretendemos hacer una propuesta de cómo creemos que se debería de ver un programa de estudios para la carrera de diseño industrial. En esta ocasión decidimos hacer una selección de libros que a mí en lo particular me marcaron mucho en mi carrera. Yo puedo distinguir perfectamente bien los puntos del antes y el después de cuando leí cada uno de estos libros y creemos que pueden resultarles muy útiles y muy interesantes. Por supuesto que los diseñadores más veteranos pues ya los habremos leído y seguramente ya los hemos utilizado. La recomendación es que si no los han leído, pues lo hagan. Y para los más jóvenes, pues evidentemente es conseguirlos. Muchos de ellos obviamente se consiguen en línea, incluso en formato PDF. Es cuestión de hacer una búsqueda en el buscador de su preferencia y seguramente encontrarán la gran mayoría de ellos en este formato. Y bueno, para los que somos románticos de los libros, pues es preferible ir incluso a las librerías de viejo. A veces ahí se consiguen, y si no, a los propios sitios en internet donde venden libros, ahí se pueden conseguir. Sin mayor preámbulo, el primero de los libros que me tocó leer en la carrera todavía, cuando estaba estudiando diseño industrial en la UNAM, es un libro fundamental. Es el libro titulado El diseño industrial reconsiderado de Tomás Maldonado. Y pues sí, este librito es un ensayo que Tomás Maldonado, el cual es un diseñador industrial, un artista visual argentino que anduvo por Europa dirigiendo varias de las escuelas importantes de diseño, escribió para ponernos al tanto de todos los debates que justamente habían surgido en todas estas escuelas y en todos estos encuentros de arquitectos, de diseñadores, de artistas que estaban planteando una nueva manera de hacer las cosas. Él está inmerso en esta época después de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente que el avance tecnológico que propició la propia guerra hacía que las posibilidades de producir prácticamente cualquier cosa fueran ilimitadas, y justamente las discusiones de qué había que hacer con esa tecnología. Es un libro fundamental, ya que cuando empiecen a leerlo se van a dar cuenta de que muchos de los cuestionamientos y muchos de los debates que aquí se plantean pues están todavía vigentes. Y es más, ojalá que se hubieran tomado un poco más en serio en su época, porque realmente no estaríamos viviendo muchas de las situaciones de plena urgencia que ahora tenemos que resolver debido a no haber sido más concienzudos en la utilización de los recursos y de los procesos industriales. Entonces este es un librito fundamental que fue de los primeros que leí con respecto a la teoría, a la práctica del diseño industrial. Todavía hace
consigue. Esta, por ejemplo, es una edición de los 90s. Entonces comenzamos con un libro que ya plantea muchos de los debates que todavía siguen vigentes en la actualidad. Fundamental. Para entender un poco a Tomás Maldonado, es necesario, por ejemplo, tener un diccionario. Para los que nada más somos bilingües, un diccionario medio ahí en Google, tener listo el traductor para traducir del alemán y para traducir del francés. Es necesario. Pero por lo mismo de que trata una época específica de la historia, creo que un libro que igual era un libro de texto en la carrera de diseño industrial, que es fundamental, es el libro de uno de mis profesores, Óscar Salinas Flores, sobre la historia del diseño industrial. Este libro complementa muy bien el de Tomás Maldonado, ya que hace un recorrido de todas las etapas que llevaron a la carrera de diseño industrial a una cierta maduración. Entonces, muchas de las escuelas y de las personas que menciona Maldonado las explica en su contexto histórico Óscar Salinas, el doctor Salinas. Entonces, este libro se consigue fácilmente en cualquier librería. No estoy seguro de haberlo visto en PDF, pero es un libro que llevamos en la carrera, que es fundamental para entender cómo se gestó esto que llamamos diseño industrial. Del libro de historia del diseño industrial hacemos un salto medio cuántico, porque ahí con esos dos libros estamos entendiendo el proceso histórico de cómo se formó la profesión, y entendemos un poco el por qué hoy en día encontramos una carrera que todavía está buscando sus cimientos, sus fundamentos. Es una carrera que nació en medio del debate, en medio del desacuerdo. Cuando un diseñador decía una cosa, salía el otro a decir la contraria. Y así ha estado la historia del diseño hasta nuestros días. Siempre ha estado muy polarizada y ha sido muy difícil encontrar consensos. Uno de los libros que empezó a dar cierta claridad en cómo debía yo de ejecutar el diseño y ya no preocuparme tanto de que la historia me estaba diciendo que la carrera pues estaba todavía muy endeble en sus cimientos, en sus fundamentos, es el de la psicología de los objetos cotidianos de Donald Norman. Aquí empezamos a meter ya justamente psicología. Este librito que, bueno, les presumo, me lo firmó Norman cuando tuve la oportunidad de conocerlo y platicar un poquito con él. Es un libro que sí le abre los ojos a los diseñadores. Cuando menos en su época, lo he de haberlo leído por ahí de principios de los 2000. Definitivamente fue un antes y un después. Es un libro que habla de la relación de los seres humanos con los objetos que los rodean y de por qué muchas de esas relaciones son frustrantes. Habla de cómo el cerebro humano procesa cierta información, de cómo saca conclusiones y de cómo los objetos diseñados muchas veces nos confunden o de plano nos engañan, y que es tarea del diseñador evitar esas situaciones. Naturalmente que este libro se complementa con los muchos otros que ya ha escrito desde entonces el propio Norman, y ahorita podría resultar incompleto en sus ideas, pero creo que es un punto de partida muy importante para que se pueda reflexionar sobre el quehacer del diseño, de cómo tenemos que resolver los problemas de diseño para que el usuario realmente pueda desempeñar
aquella tarea para la cual está utilizando ese objeto, ese producto. Es un libro fundamental, se consigue obviamente en varios idiomas, en este caso en español es fácil de conseguirse y es una de las recomendaciones, yo creo que básicas, que cualquier profesor en cualquier universidad, en cualquier curso de diseño hace a sus alumnos. El siguiente también es otro libro básico. Este ya no me tocó leerlo en la carrera, ya había yo egresado, y en uno de los cursos que tomé en un estudio de diseño que lamentablemente ya no existe y que ojalá que logre revivir, porque se hicieron proyectos muy muy interesantes y muy padres en el estudio Rigoretti, Casa de Diseño. En uno de los cursos nos topamos con El arte de la innovación de Tom Kelly. Ahí está, Tom Kelly. Que es uno de los creadores de este estudio famosísimo de diseño californiano, IDEO. El arte de la innovación. Este fue el primer libro que más o menos planteó una especie de metodología o de herramientas de investigación para poder informar la intuición del diseñador. Es evidente que había una laguna de información con respecto a cómo funciona el proceso de diseño. Y ellos empezaron a ponerle ya nombre a las cosas y empezaron a ordenarlas. Conforme vayamos presentando los demás libros, nos vamos a dar cuenta de que evidentemente mucha de la terminología que utilizamos hoy en día se la debemos a Tom Kelly y a sus colaboradores. Una de tantas es la propia disciplina o herramienta del design thinking, del pensamiento de diseño, que como también veremos a través de los demás libros que vamos a recomendar, resulta indispensable para muchos de los autores que presentamos. Es el fundamento con el cual escriben sus libros. Un libro pequeñito que me pareció muy importante, que también seguramente leí muy en la época en la que leí El arte de la innovación de Tom Kelly, es el libro de Peter Phillips que se llama Cómo crear el brief de diseño perfecto. Este librito se basa mucho en ejemplos de diseño gráfico, pero creo que aplica a cualquier ámbito del diseño. Cómo gestionar un proyecto de diseño, cómo relacionarse con los clientes, qué actitud debe de adoptar el diseñador dentro de una empresa, dentro de un estudio, para ser proactivo y poder colaborar con todos los demás profesionales que van a estar involucrados en el proyecto de diseño y que realmente el producto al final resulte bien diseñado. Es un libro que yo creo que pone énfasis en sobre todo la actitud que debe de asumir el diseñador con respecto a su papel dentro de las empresas e incluso como consultor independiente o como freelance. ¿Qué actitud debe de asumir el diseñador para enfrentar sus desafíos y para poder atender correctamente a sus clientes y justamente no verlos, como muchas veces sucede, como enemigos o como males necesarios, sino realmente como colaboradores? Es un libro muy bien escrito que yo les recomiendo mucho y que estoy seguro que ya muchos habrán leído, y entonces es una recomendación más que nada para los jóvenes. Por supuesto que el orden depende ya de cada quien, pero este orden que estoy planteando creo que tiene una lógica que les va a permitir ir acumulando conocimiento y relacionar conceptos que ya vieron o que ya leyeron en el libro anterior. Uno de los libros que recomienda Peter Phillips en el brief del diseño perfecto nos hace la recomendación a los diseñadores de que aprendamos el proceso de toma de decisiones dentro de las empresas, o sea, un poco de administración de empresas. Y entonces este libro resultó muy bueno
para entender justamente cómo las compañías, cómo las corporaciones toman decisiones con respecto a sus procesos. Y es increíble que no hagamos más hincapié en las carreras de diseño sobre lo muy vinculados que están la administración de empresas con la innovación y el diseño industrial, el diseño de productos. Es un libro técnico, realmente muy técnico, pero que ya con lo leído tanto en el libro de Tom Kelly, El arte de la innovación, un poco también en el de la psicología de los objetos cotidianos, que por ahí, por ejemplo, otros libros como Cómo nacen los objetos, pudieran ser también importantes de leerlos antes de leer el Process Edge de Peter King, porque finalmente es ya adentrarse un poco al mundo corporativo, de la toma de decisiones y de cómo deben de priorizar los tomadores de decisiones, los procesos, para que realmente sean los procesos correctos que lleven a sus organizaciones a el éxito comercial. Es un libro totalmente inmerso en lo que nosotros llamamos el mundo endocapitalista. Está totalmente inmerso en las reglas del capitalismo y la idea es hacer que las corporaciones funcionen bien con el propósito de, obviamente, ganar dinero. El diseñador entra en esta dinámica al momento de que tenemos que velar por los intereses de la empresa en el sentido de economizar recursos, pero sobre todo utilizarlos y optimizarlos bien, evitar los desperdicios, evitar utilizar materiales que resulten todo lo que ya sabemos que no debe de suceder, que resulten dañinos al ambiente, que resulten dañinos al usuario, porque todo eso está dentro de la toma de decisiones de los procesos que debe de llevarse a cabo para obtener el éxito comercial. Entonces, a veces pareciera, por las malas prácticas de muchas empresas, que el éxito comercial se consigue justamente saltándose todos esos pasos y buscando la manera de ofrecer el producto de menor calidad al mayor precio posible para acrecentar las utilidades lo más que se pueda, y mientras el consumidor o el usuario aguante consumir ese producto. Y son prácticas que están sumamente vigentes y que no podemos negar que muchas empresas las ejecutan. Justamente el Process Edge es todo lo contrario, es tratar de llevar a una empresa al orden y a la optimización máxima de recursos para poder realmente ofrecer el mejor producto posible al mejor precio posible. Entonces es un libro un poco utópico, pero también tiene ejemplos muy prácticos de empresas que han optimizado sus procesos para efectivamente ofrecer el mejor producto posible al mejor precio posible. Es un libro que les recomiendo leer después de que hayan leído todos los demás, porque sí, este sí se pone muy técnico. Y regresando un poco a el mundo de la teoría del diseño, otro libro que me abrió los ojos y que ya puso todo en su lugar y le puso nombres a las cosas es el libro de uno de mis maestros que escribió con Jonathan Kagan, de Craig Vogel, que es el libro Creando Productos Revolucionarios, Creating Breakthrough Products. Innovación para la planeación de productos y para la aprobación de un programa de diseño o de producción, ¿no? Es un libro que realmente le pone todos los puntos a las IES. Explica cómo debe de ser un producto revolucionario, es decir, un producto que realmente irrumpa en el panorama
por su innovación tanto estética como tecnológica y su usabilidad. Entonces viene a conjugar ya todos los elementos que podemos ir aprendiendo a todo lo largo de la lectura de todos estos libros. Ya no solo se trata de hablar sobre estilo y forma, como podría ser en el libro de El diseño reconsiderado de Tomás Maldonado. Ya no se trata de hablar nada más de la relación de los objetos con el usuario, como en el caso del libro de Tom Kelly del arte de la innovación. Ya no se trata de encontrar los procesos adecuados para la corporación que está fabricando el objeto, sino la conjugación de todos esos factores que vienen a determinar que un producto pueda ser exitoso en el mercado. Naturalmente que los autores hablan sobre esa fina línea que se cruza a veces de el tiempo adecuado para sacar un producto y para que realmente sea revolucionario. Es muy delgadita, se mueve todo el tiempo y es muy difícil de cruzar. Cuando se logra cruzar a tiempo, el producto cae en su nicho de mercado en el tiempo adecuado que debe de caer y resulta un éxito. Cuando no se cruza al tiempo debido, el producto, por mucho que tenga características sumamente bien diseñadas y bien pensadas, cae en ese limbo de los productos bien diseñados, pero que por alguna razón no se vendieron. Entonces, el libro es muy interesante. Yo creo que es el que más utilizamos hoy en día en Disegnotopia para ubicarnos en los temas que vamos a tratar. Es un libro muy bien escrito, con muchos ejemplos, que esa es otra de las cuestiones que imposibilita o dificulta mucho en la transmisión de conocimiento del diseño de productos, del diseño industrial. El hecho de que hay que pedir permiso a las empresas, porque, vaya, yo he firmado cualquier cantidad de contratos de confidencialidad para no hablar de los proyectos. Y ahorita no sé a quién tendría que pedirle permiso o cómo contactar a los dueños del producto para poderlo utilizar como ejemplo o como estudio de caso. Entonces, los ejemplos exitosos más o menos los mencionamos con cierta libertad, pues porque les fue bien y los podemos mencionar y nadie sale lastimado, pero de los que más se aprende son de los que no salieron. Y esos muchas veces no podemos mencionar ni el proyecto ni la empresa con la que lo hicimos, pues porque obviamente es poner en evidencia algún error que se cometió, que no necesariamente fue error de diseño del equipo de diseño, debo de decirlo, a veces sí, pero muchas veces no. Depende de otros departamentos y de esa línea de la que hablaba hace un momento, que hay que cruzar en el momento adecuado para que el producto sea exitoso. Cuando no se logran alinear los astros y se logra sacar el producto en el tiempo adecuado, pues resulta, si no un fracaso, no cumple con las expectativas con las que se había diseñado ese producto. Entonces resulta muy importante poder encontrar ejemplos, que es algo que muchas veces nos hace falta. No hablar en lo abstracto y nada más teorizar y hablar de teoría, sino tratar de encontrar ejemplos que dejen en claro el punto que se está tratando de manera teórica o de manera abstracta. Y creo que eso es algo que logra hacer este libro muy claramente, con ejemplos muy claros y muy contundentes. El siguiente libro, que también leí tal vez antes que el de
creando productos revolucionarios es este, de Heather Fraser. A esta autora la conocí y pude platicar con ella. Y está muy interesante porque su libro, como verán, se titula El diseño funciona. Design Works. Entonces, este librito, pues sí es de diseño, pero es un libro de administración de empresas y va destinado a los estudiantes de administración de empresas. Sería más bien un libro de diseño de negocios. Pero curiosamente todas las herramientas que plantea el libro, pues obviamente forman parte del mundo del diseño. Y cuando platiqué con ella, yo le hacía preguntas de qué papel jugaban los diseñadores en todo lo que ella planteaba. Y ella nada más así como que se quedaba sorprendida y decía, ¿y esos quiénes son o por qué tendrían que estar involucrados en la toma de decisiones de un director de empresa o de un administrador o de un director financiero? Pues el diseñador está para decorar el producto y ponerlo bonito, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que estar involucrado en todos estos procesos de diseño? Y sin embargo, en los libros de diseño, en donde nos están mostrando la teoría y las herramientas que debemos utilizar los diseñadores, son exactamente las mismas. Entonces, leer este libro es muy interesante porque estamos viendo cómo estas herramientas con las cuales ya nos familiarizamos a lo largo de todas nuestras carreras están siendo aplicadas por otros profesionales que, número uno, probablemente tengan la idea de que salieron esas herramientas del mundo del diseño, pero no necesariamente, porque la palabra diseño se puede aplicar a muchos ámbitos muy distintos, como ya lo hemos visto en otras entregas de Disegnotopia. Entonces, en el mejor de los casos, resulta que la palabra diseño forma parte del mundo de la administración de empresas, de la administración de negocios, de la creación de negocios, y no necesariamente del mundo del diseño. Qué curioso, ¿no? Es un libro que vale la pena leer para darnos cuenta de cómo podríamos nosotros colaborar con todos los tomadores de decisiones dentro de una empresa con muchísima más experiencia utilizando estas herramientas que los propios administradores o los propios tomadores de decisiones. De repente voy a hacer un salto cuántico porque todos estos libros creo que sí están ligados y forman un camino de conocimiento acumulativo, pero creo que este libro también resulta muy muy interesante su lectura y es muy relevante para el diseño hoy en día. Future Think. Cómo pensar claramente en los tiempos de cambio. A la autora también la pude conocer, Eddie Weiner. También pude platicar con ella un poquito. Y otra vez, los diseñadores estábamos poco involucrados en el trabajo que ella realiza. Ella trabaja sobre todo con, otra vez, tomadores de decisiones, con directores de empresa, con coordinadores de área, con administradores de empresas, creadores de negocios, empresarios, ya saben, todos los que toman decisiones para la creación de nuevas empresas. Ella se dedica a hacer proyecciones a futuro, hacer proyecciones y hacer predicciones informadas. Tiene acceso a unas bases de datos monstruosas y su equipo se dedica a acomodar esa información para hacer estas predicciones del futuro. Entonces habla sobre todo de cómo la sociedad evidentemente está cambiando a pasos vertiginosos y de cómo los tomadores de decisiones siguen atrapados por los paradigmas del pasado. Otra vez, los diseñadores no tenemos
velen el entierro, según ella. Sin embargo, todos nuestros profesores, por supuesto, que nos invitan a que seamos partícipes de esa toma de decisiones. Se supone que el diseño industrial, que el diseño en general, debería de ser un promotor de los cambios que deben de ser efectuados para el mejoramiento de la sociedad. Norman no se va a cansar de decirlo en sus conferencias y en sus libros posteriores, de cómo el diseñador debe de formar parte de estos equipos de toma de decisiones, porque sabe utilizar todas estas herramientas de mejor forma que los propios administradores o los propios directores. Es un libro muy interesante, que se lo recomiendo a diseñadores y no diseñadores, porque da una versión muy clara de lo que se avecina en el futuro. Ya no sé cuántos libros llevo, pero ya nada más voy a terminar con un libro de otro de mis profesores. Bueno, no me dio clases, pero era el director de la carrera, de la maestría, cuando la estudié. Yoko Muratowski es un diseñador que anda por todos lados hablando de diseño y es muy reconocido. Y escribió este libro que se llama Investigación para diseñadores. Una guía de métodos y práctica. Sobre todo para los tesistas, creo que este libro es muy bueno. En la tesis, que ya discutiremos justamente en el programa sobre propuestas para la academia, como no se debería de llamar tesis, deberían ser proyectos de titulación. Una tesis es algo totalmente distinto que no tiene mucha cabida dentro de la práctica del diseño. De entrada, una tesis tiene que tener la propensión de que sus resultados se vuelvan generalizables y se vuelvan reproducibles, que sus resultados sean capaces de predecir un resultado. Por la propia naturaleza del diseño, de los proyectos de diseño, de ser circunstanciales, situacionales, contingentes y deliberativos, no permiten que el conocimiento que se acumula a lo largo del proyecto permita que se generalice dicho conocimiento, que se puedan hacer predicciones con él o que se pueda repetir los resultados. Cada proyecto de diseño está embebido dentro de ciertas circunstancias, dentro de ciertas situaciones que pueden aparecer o no aparecer, y dentro de un mundo de toma de decisiones que cada vez cambian y son distintas. Por esa razón, proponemos que a los proyectos de titulación no se les llame tesis. Pues este libro de Yoko Muratowski, el Research for Designers, o la investigación para diseñadores, él hace un compendio de todas las herramientas que provienen de muchas otras carreras, de muchas otras profesiones, como la sociología, la psicología, incluso utiliza para darnos a entender la investigación cuantitativa. Pues utiliza obviamente muchas herramientas de la estadística para la toma de decisiones. Es un libro realmente muy ambicioso que da la sensación de que pretende que los diseñadores nos volvamos una especie de científicos sociales. Habrá quien decida irse por ese camino, pero en realidad hacia el final del libro Muratowski aclara que la idea es finalmente la misma que plantean muchos de los otros autores, que es la de que el diseñador debe de estar involucrado en la toma de decisiones. Y en este caso debe de estar involucrado en la planeación del proyecto y en la etapa de entendimiento del mismo.
esas tareas suelen ser adjudicadas a otros departamentos y no al de diseño. Suelen ser ejecutadas por el departamento principalmente de mercadotecnia y exploran el terreno para ver áreas de oportunidad o para ver por qué un producto no se está comportando como se debiera o para sencillamente encontrar situaciones disruptivas que puedan ser una ventana de oportunidad. Muratowski nos invita a los diseñadores a formar parte de esos procesos. Como ya hemos visto en otras entregas de Disegnotopia, a veces a los diseñadores que entran a cierto ámbito como es el de las empresas familiares, cuando un proyecto lo pide una empresa pequeña, pues no le queda más remedio al diseñador que ponerse el overall y hacer muchas de estas indagaciones y estas investigaciones utilizando las herramientas que nos propone Muratowski en su libro. Y ya por último, para cerrar esta entrega de Disegnotopia, por aquí anda el libro que voy a recomendar, acá atrás, es este libro que estoy utilizando ahorita para justamente hacer la propuesta a la academia. Este libro de los elementos del diseño de Rowena Reed, es una profesora del Instituto Pratt, propone toda una serie de ejercicios formales, lo cual nos lleva así en círculo a toparnos con lo planteado en un inicio por Tomás Maldonado en su libro. El otro libro que va muy pegado, que sí es fundamental y seguramente muchos desde incluso la preparatoria a lo mejor lo llevan, es el de Fundamentos de Diseño de Scott, que ya está medio traqueteadón, sí lo utilicé mucho. Hacia el final del libro de Scott empieza a proponer ejercicios formales tridimensionales y es un pedacito muy cortito del libro. Bueno, este de Elementos de Diseño propone ejercicios formales tridimensionales mucho más profundos y mucho más extensos, que le permiten al estudiante de diseño o al diseñador explorar la forma de una manera más rica y más profunda. Es un libro que a mí me gusta mucho porque justamente cuando se dan esas atorones de creatividad o ese miedo a la hoja en blanco, hacer ejercicios de este tipo destraba la creatividad. Es un libro muy, muy bien escrito, que finalmente es la condensación de todo el trabajo que esta profesora hizo en el Instituto Pratt de Nueva York con sus alumnos. Entonces es altamente recomendable leerlo y sobre todo hacer los ejercicios. Espero que hayan encontrado esta lista de libros interesante. Yo varios los estoy releyendo y algunos los estoy leyendo por primera vez. El de Elementos de Diseño me topé con él iba a decir recién en la maestría, pero ya hace 5 o más años que salí de la maestría. Entonces es un libro que me topé con él relativamente recientemente y que apenas estoy leyendo y poniendo en práctica. Todos los demás pues ya los he tenido que leer, y definitivamente ya cuando los ve uno así ya todos juntos en una pila, qué barbaridad, qué cantidad de información. Y bueno, y los que están allá atrás, que algunos por ósmosis espero que me transmitan el conocimiento, porque no me da tiempo de abrirlos todos a estudiarlos, pero que sí son muy buenos libros de consulta para cuando, insisto, se traba la creatividad o hay que justificar de alguna manera algún proyecto. Es bueno tenerlos a la mano. Pero este caminito que acabamos de recorrer, que yo disfruté mucho a hacer este recorrido, espero que ustedes también lo hayan encontrado divertido, entretenido, y que lo puedan poner en práctica en su quehacer profesional, y los estudiantes que se apliquen y empiecen a leer. Lo mismo para los maestros, siempre darse una refrescada de conceptos y de la historia del diseño no cae nada mal. Entonces esta recomendación es para todos los que viven intensamente el mundo del diseño,
profesores, diseñadores, no diseñadores y estudiantes de diseño. Nos vemos en la próxima entrega de Disegnotopia, que esperemos ahora sí sea nuestra propuesta para un programa de estudios para las academias de diseño. Hasta la próxima. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas. Danos un like y por favor, compártelo en tus redes.